Ya. Como primer conflicto tenemos el de la propiedad y la posesión en el territorio indígena de Monteverde, que se da en la ubicación del territorio comunal originario de Monteverde, en el municipio de Concepción, el departamento de Santa Cruz. La actividad que generó el daño es el desmonte de áreas y uso y aprovechamiento inapropiado de dicho territorio. Fecha de inicio de daño es en febrero de 1998. Fecha de inicio del conflicto en marzo de 1998. El área afectada es redondea las 150 hectáreas de bosque tropical. Eh, Según el relato nos dice que desde fines de 1997 se registra el ingreso y asentamiento ilegales realizado por traficantes de tierra que tenían el objetivo de adueñarse de grandes extensiones de bosques. El caso más conocido es de la familia Harp, que ingresó al territorio intentando, eh, cometiendo un montón de delitos que era la caza indiscriminada, corte y la tala de árboles. Y entraron con, intentando falsificar los títulos de propiedad que da el INRA. Lo que causó la movilización de los indígenas llegando hasta las autoridades cívicas de Santa Cruz, que como solución optaron por destituir al director de ese entonces del INRA, que era el doctor Teodovich. El conflicto acabó el 26 de agosto de 1998, donde se concreta que el pueblo indígena, también acompañado con funcionarios del INRA, la policía, se encargaron de los puntos de control que se vienen realizando hasta la fecha para que nadie ingrese a talar árboles ni a estropear el lugar donde ellos habitan. Algo positivo que podemos apreciar es el apoyo de las autoridades cívicas de Santa Cruz que se les brindó a los pueblos indígenas, así como la Asociación de Ganaderos, el Comité Cívico y la Unión Juvenil Cruceñista de Santa Cruz. De negativo es el mal accionar del gobierno, permitiendo el manejo indebido de las tierras y contando con funcionarios poco allegados a la ley. Lo interesante, tenemos que hasta el día de hoy se siguen manteniendo los puntos de control propuestos por los pueblos indígenas para el resguardo del territorio. Como segundo conflicto tenemos la superposición de concesión forestal con reservas de la biosfera y territorio indígena Pilón Lajas, que está ubicado en dicha reserva en el municipio de Yucumo y Rurrenabaque del departamento de Beni. La actividad que generó el daño es la explotación de madera, que se dio inicio en 1982 y la fecha del inicio del conflicto fue en marzo de 1992, que este hecho afectó aproximadamente a 30.000 habitantes, especialmente indígenas y colonizadores. Este hecho se dio o las primeras denuncias sobre operaciones de madera en la reserva Pilón Lajas datan desde 1992. Algunas de las empresas que extrajeron maderas son Berna Sucesores SRL, Selva Negra, Bellavista y Monte Redondo. Un diagnóstico realizado a las empresas determinó que eran ilegales. Paralelamente se levantó un proceso en contra de las empresas El Pino y Bellavista, las cuales tenían que pagar los daños y perjuicios efectuados. La empresa Berna Sucesores continuó la explotación de madera ya que obtuvo el permiso de la
Superintendencia Forestal, por lo que el Comité Cívico de Rurrenabaque realizó denuncias públicas y se declaró en estado de emergencia esperando el final de este atropello. El 27 de octubre de 1999 fue promulgado el Decreto Supremo 25561, por el que se legaliza la madera talada y se da plazo para retirarla, con lo que se promueve la tala indiscriminada, por lo que los pueblos originarios rechazan el decreto. Algo positivo que podemos rescatar es el resarcimiento de algunas empresas por el daño y perjuicio que causaron, y hacen un apoyo económico y también como reforestación. Lo negativo sería la falta del cumplimiento de la ley por parte de algunas empresas o de la empresa Berna Sucesores y del gobierno por permitir tanto atropello. Y como dato interesante tenemos la cantidad de madera que se explotaba de manera indiscriminada y sin un manejo sostenible. ¿Eso vas a explicar, Fernie? Sí. Siguiendo con los conflictos, tenemos lo que es la superposición de territorios comunarios de origen con la concesión maderera. Eh, mm, ¿Qué ocurrió aquí? Los comunarios de Yotao denunciaron atropellos a locatarios y el despojo de sus herramientas de trabajo. Esto fue parte de la empresa Berna Limitada. Eh, Se dice que la empresa asentó sus operaciones donde los comunarios transitaban allá hace mucho tiempo. Esto con el fin de aprovechar las áreas verdes o cercar dichos, dichos territorios. El por qué ocurrió, los funcionarios de la Superintendencia Forestal interceptaron a comunarios. Al ver que los comunarios transitaban los predios, por así decirlo, de la empresa Berna Limitada, los interceptaron y les quitaron sus herramientas. Eh, Esto desencadenó en un conflicto donde los comunarios se alzaron. Eh, ¿Dónde ocurrió? El mismo título ese que es en Yotao, Guarayas, el municipio del Puente que está en Santa Cruz. Eh, ¿Cuándo ocurrió? Esto tuvo fecha en el inicio del conflicto el 17 de junio de 1997. Quien lo ocasionó, la comunidad de Yotao inició las protestas, pero se podría decir que la Superintendencia Forestal inició el conflicto al entrar a comunarios arbitrariamente en áreas de libre transitabilidad. Los puntos negativos, por así decirlo, de esto es la superposición de los territorios por parte de las empresas madereras. Esto lo hacen con el fin de explotar las tierras sin ver el perjuicio que pueden hacer al medio ambiente o sin ver si hay comunidades viviendo ahí. Y aspectos positivos casi no encontré yo de este conflicto. ¿Qué aspecto positivo puede haber? Porque el asentamiento de empresas sigue existiendo y sigue habiendo. Y para resolver esos problemas no hay mucha voluntad o que pongan parte de las autoridades correspondientes. El siguiente, Aldana. El otro conflicto es de la explotación forestal y explotación palmitera en áreas de TCO.
¿Qué ocurrió? La Superintendencia Forestal otorgó 3 concesiones forestales que sobreponen a comunarios indígenas, que esto colinda con el Parque Nacional Noel Quef Mercado. Eh, los comunarios se encontraban en prácticamente cercados por las concesiones forestales y con el campo, con el Parque Nacional, prácticamente estaban como encerrados. ¿Por qué ocurrió? Al ver la negligencia y la poca importancia por las autoridades, los comunarios procedieron a tomar acciones de hecho que generaron un conflicto grave con toda la región. Y el de cómo ocurrió. Los comunarios, al verse cercados por los concesionarios y la reserva del Parque Nacional, decidieron protestar paralizando las actividades de la zona, ya sea con bloqueos, llegando incluso a paralizar todas actividades. Eh, para solucionar esto, los comunarios llegaron a un convenio donde firman las empresas madereras, ya sean la Guarayá y la Paraguay y la Tarumá. Y en este convenio no entró lo que vendría a ser la empresa de Palmitos y Chilo. Este conflicto tiene lugar en la TCO Bajo Paraguay, municipio de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, con fecha de inicio de conflicto en el junio de 1997. Y como responsables de quien ocasionó el conflicto, se podría decir que son las empresas Tarumá, Paraguay y la Palmitos y Chilo. Los aspectos negativos de estos conflictos es la superposición de territorios, donde, como en el anterior ejemplo, las empresas solo ven sus propios beneficios y de cómo sobreexplotar materia prima. Eso nomás sería, Aldana, el siguiente. Y para realizar el modelo del FPEA, tenemos que en los conflictos mayormente la fuerza motriz vendría a ser el desarrollo económico de las industrias, ya sean las industrias madereras o una multinacional. Estos provocan lo que es la explotación forestal, el deterioro y el consumismo, ¿no?, de materia prima. Las presiones vendrían a ser la tala indiscriminada para la extracción de la materia prima. En el estado del ambiente, sabemos que la explotación forestal sigue en curso y va a seguir eh, hasta que no tengamos las autoridades permanentes que pongan un alto a la sobreexplotación. Todos esos hectáreas de bosques se van a desaparecer. Y como resultado de esto tenemos la exposición que vendría a ser la pérdida de ecosistemas y la fertilidad del suelo. Se estima que ya estamos de más de 100.000 hectáreas de bosques tropicales y, y aún van a seguir aumentándose las hectáreas de desmonte. Mm, los efectos que podría generar, los efectos directos serían al agua, a la flora y a la fauna, como así también al comercio de la piscícola, al comercio de la pesca. ¿Y qué acciones debemos generar o debemos hacer para frenar esto? Eh, Serían poner leyes que sean
duras, ejemplares y hacer sobre todo que se cumplan las leyes que ya tenemos. Más que todo a las empresas ponerle como un ultimátum de cómo, como por así decirlo, de, se me ha ido la palabra, Inge. Ya, continúe nomás. Serían multas económicas bien altas. Ya, Ese es bien. ya. ¿Su compañero Rengifo no está? No, Inge, no está. ¿Y él preparó algo de la presentación del trabajo o no hizo nada? No, Inge, porque está trabajando, me dijo. Ya, ¿no ayudó a elaborar la presentación ni el trabajo? Él hizo la diapositiva, Inge. Él sabe trajinar, manejar eso. Ya, ¿de qué parte hizo las diapositivas él? Nosotros le pasamos nuestro tema, lo que investigamos, resumimos y él nos lo hizo la diapositiva. Ya, listo. A ver, em, de los conflictos que han analizado jóvenes, más que todo, ¿a cuál de las dos amenazas para el medio ambiente se tienen en esos conflictos? ¿A la contaminación o o al agotamiento de recursos naturales? Al agotamiento de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque están yendo, ¿cómo decir?, a la explotación de la materia prima, al agotamiento de los recursos de los árboles, ya que extraen la madera. Ya, ya. Y, por ejemplo, cuando se hizo la reforma agraria y se dotó de tierras a los campesinos y no se les dotó de herramientas, ¿por qué es interesante? Por qué, en qué afecta eso? Eso Eh, es como una producción, Inge, que hemos dado de lo que es la reforma agraria, porque como la reforma agraria dice, se le dotó de tierra a los campesinos, a los comunarios que no tenían, porque había un latifundio, ¿no? Ya, sería Inge, se le dotó de tierra, como usted dice, y no se le dio herramientas y no, pues los campesinos al ver, no tenían con qué producir la tierra y así que al final terminaron vendiéndola o devolviéndola a los que antes, eran dueños y fue, un plan de gobierno malo o estaría bien en el sentido que lo hizo, pero no pensó en esa parte. ya, Sería mal ejecutado, dije. ya. Efectivamente, sin tierras no podían trabajarla y la tierra era para el que trabaja, ¿no? Entonces no les sirvió. Está bien, jóvenes. Vamos a continuar el grupo 3 o el grupo 6. Hola, buenas tardes, Inge. Yo soy del grupo 3. Bueno, David, ¿ya están listos? Sí, Inge. Ya, ya pueden proyectar. ¿Solo son dos o alguien más incluyó a su equipo, a su grupo? ¿Puede girarle el teléfono para que se vea todo? ¿Me escucha? Sí, sí, proceda, prosiga. Ah, bueno, bueno.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Somos el grupo 3 y nos tocó el tema explotación de hidrocarburos y conflictos ambientales en Bolivia. Este conflicto más o menos inició en el siglo XX, en 1920. En ese año, gobiernos bolivianos se dieron a empresas extranjeras una infinidad de hectáreas, como se puede decir. Y como fueron pasando los años, uno de los primeros pozos descubiertos fue el pozo de productor número 2, que era en Bermejo, a cargo de la empresa que operaba en Bolivia, que se llamaba la Standard Oil. A razón de eso, se fueron generando muchos conflictos, ya que por otro lado en el Paraguay operaba otra empresa que se llamaba la Shell Royal Duke, que esa operaba en el Paraguay, que a razón de la Guerra del Chaco en 1932, la causa fue porque por estas dos empresas que querían explotar los recursos que albergaba en el Chaco. Ese era lo que generaron el conflicto en ese año. Finalizando eso, en 1936, el presidente Tejada Sorzano concesionó el decreto de la ley del petróleo, dictó la caducidad de estas empresas, porque estas empresas estaban operando desde el año 1925, la Standard Oil, que contrabandeaba petróleo hacia la Argentina, y fueron descubiertos, y de ahí por eso aplicaron la ley de la caducidad, y a razón de ese motivo fue creado el yacimiento el 21 de diciembre de 1936 como yacimiento. En su comienzo no fue así, no empezó tan bien como generando, digamos, tantos recursos. Hola, hola, no se escucha. Hola, hola. Y a razón de eso fueron pasando ya distintos mandatos de presidente, como el de Hernando Siles en el año 1982, a razón de que heredó, digamos, una serie de crisis y renunció al mandato por la causa de estas crisis. Y al entró un nuevo gobierno, que era el gobierno de Víctor Paz en Tensoro. No se escucha, David. Hola, hola. Si se escucha, Inge, como le iba Continúe. diciendo, fueron pasando diversos presidentes en, en esta serie de etapas del conflicto de los intereses del petróleo, que muchas empresas, que gobiernos, ¿cómo se puede decir? Las empresas creaban leyes a todos más favorables para ellos, digamos, el tema de impuestos, se reducían los impuestos para ellos, y para que no paguen tantos impuestos las empresas extranjeras, y no se beneficiaban lo que es aquí en Bolivia, lo que es nacional. Y a razón de eso, una de las grandes pérdidas fue en el gobierno de Hugo Banzer Suárez, que vendió los dos grandes pozos de la venta de la pérdida. Una fue una pérdida millonaria de dos grandes pozos de yacimiento, que fue vendida a empresas extranjeras. Fue la pérdida más grande que tuvo el país en el gobierno de Hugo Banzer Suárez.
aspectos positivos y negativos de todo esto sería que fueron el aspecto positivo fueron los ingresos económicos que a partir de 1985 YPFB se convirtió en uno de los mayores ingresos del Tesoro General de la Nación. En el aspecto negativo, que en el año 1999, debido a las exploraciones de estos pozos en la localidad de Yacuiba, en Madrejones, tuvieron un incendio que tuvieron que venir gente de otro lado para controlar el incendio. Lo interesante es de cómo gobiernos anteriores aceptaron esos contratos, que en su gran mayoría favorecían a empresas extranjeras, sabiendo que las consecuencias del impacto ambiental que ocasionarían la explotación de hidrocarburos. Construcción del gasoducto en Bolivia, Brasil. Este gasoducto inició en el año 1998. Quien lo inició fue la empresa Petrogasbol. Se generó el conflicto en la comunidad Carmen Rivero Torres, el municipio de Puerto Suárez, provincia de Germán Busch, del departamento de Santa Cruz. ¿Qué pasó con el conflicto? En base a reuniones, negociaciones que tuvieron con diferentes comunidades de la zona, porque una vez que las comunidades empezaron a denunciar de todo lo que es la explotación, de la contaminación que ocasionaba estos trabajos, y ya las empresas fueron ya tomándoles un poco más de importancia a cada comunidad, porque si no ellas ocasionaban huelga, paros, se organizaban, venían grandes pérdidas hacia la empresa, y ya fueron tomándole un poco más de atención, ya se unieron al comité, generaron leyes ambientales y todo eso. En los aspectos positivos y negativos e interesantes del conflicto, lo positivo es que en octubre del año 98 se realizó la primera reunión involucrada a la sociedad civil. En ella por primera vez también se produjo escuchar las denuncias realizadas por los afectados y por las instituciones que estaban haciendo el seguimiento del proyecto. Lo negativo es lo que afectó en el agua, flora y fauna, salud dentro de las comunidades. Y lo interesante fue que Carmen Rivero fue la única comunidad que se animó a entrar en conflicto con estas empresas, una vez que ya vieron que ella se animó, y también las otras comunidades vecinas iniciaron igual denuncias, reclamos hacia las empresas, hacia la empresa. Gasoducto San Miguel, San Matías, Uyabá. Cuyabá. Y la Buenas causa del tardes, conflicto Inge. fue la... ¿Ah? Buenas tardes, Inge. Puedo disertar, es que se apagó mi teléfono y no pude. Sí, sí, cuando termine su parte, David, ¿no? Continúe, David. O si le toca a usted, ya puede comenzar, no sé. Yo tenía que explicar de ese caso. Ya, a ver, continúa entonces, por favor. Bueno, y ya. El caso número 2 es el gasoducto San Miguel, San Matías a Cuiba. Cuyabá. La causa del conflicto ha sido la construcción del gasoducto a Cuiba, que tiene dos aspectos. La primera fue la defensa del último bosque seco del mundo, y el social, que está relacionado con el respecto que debe tener a los pueblos
a las poblaciones locales. El segundo aspecto fue ambiental. El conflicto se centró en la necesidad de modificar las rutas del ducto. Y el conflicto ocurrió, el daño fue ocasionado en noviembre de 1998. Inició el conflicto que fue en abril de 1999. Quien generó el conflicto ha sido el Gas Oriente Boliviano, el gobierno, los contratistas, Superbol y Comprovet, el conducto Volinter, y subcontratista de Coseca y Transalvatierras. El Gas Oriente Boliviano, el Superbol cuenta con una cantidad significativa de equipos para todo lo que para toda obra civil. El Compropec es una fabricación de equipos. El Volinter es una empresa que opera en el sector petróleo y gas. En donde se generó el conflicto ha sido en Taperas de San Juan, un municipio de San José de Chiquitos, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz. ¿Y qué pasó en el conflicto? En el conflicto hubo una conformación de comité de fiscalización y taller de taperas, pronunciación, sensibilización de reuniones, información firme de convenio y recurrido de los campamentos. Para la construcción del gasoducto Acuíba, el cambio de ruta era totalmente justificado para evitar impactos a un ecosistema único. Los aspectos positivos era que hubo una movilización inmediata de las poblaciones locales, así como de los municipios y del mismo viceministro de Desarrollo Sostenible. El resultado de estas movilizaciones fue que las poblaciones afectadas, que antes estaban incluidas en los planes del proyecto, sean tomados en cuenta por el mismo y que además a partir de las acciones de fiscalización realizadas, se logró que el proyecto incluya un componente socioambiental. Lo negativo ha sido que los indicadores y las medidas utilizadas lo único que hacían era encubrir el impacto real del gasoducto sobre el bosque seco y el Pantanal. La falla de respeto al derecho que tienen los pueblos de definir sobre sus recursos se expresó en evitar las consultas correspondientes y en ignorar a sus autoridades locales, y fortaleció la idea de crear un comité de fiscalización del gasoducto Acuíba. Cuyabá. Y Cuyabá, y como consecuencia, las localidades afectadas han sido en Tapera, en San Juan y Buenavista. Lo interesante es que las organizaciones extranjeras que negociaban los recursos naturales del país a espaldas de las autoridades nacionales. Le toca a mi compañero. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, prosiga David, rapidito, por favor. Bueno, contaminación causada por la explotación petrolera a cargo de la empresa Chaco, Entre Ríos. Esto inició un conflicto la empresa en la comunidad de Entre Ríos, que era en el departamento de Cochabamba. Debido a esta actividad de exploración petrolera, hubo una contaminación de ríos, suelo, fauna en distintas comunidades, más que todo en Entre Ríos.
Y Entre Ríos, una vez que ya fueron haciendo fue la primera comunidad que fueron haciendo las denuncias hacia esta empresa, también aparecieron otras comunidades y ya las empresas, al notar eso, fueron arreglando así por debajo con distintos sectores así, con distintos, ¿cómo se llaman estos presidentes de las comunidades? De cada comunidad fueron arreglando por debajo de mesa, como dicen, cada comunidad para que le den luz verde para seguir explotando, haciendo la actividad de dicha empresa. Y a razón de eso, tuvieron el apoyo de las cooperativas, de cada comunidad, y ya pudieron llegar a un acuerdo de que tienen que reivindicarse, digamos, según la magnitud del daño ocasionado a la empresa, el impacto ambiental, la empresa tiene que, a cada comunidad, reivindicarse el daño ocasionado. Esto, en la fecha del registro tuvieron que hacer bloqueos y todo eso, pero pudieron lograr el objetivo, digamos. Esto pasó el 23 de julio de 1999, ya finalizó, pero el conflicto se generó en el mismo año, el 13 de octubre del 93, es decir, 6 años más tarde. Eso sería cuando ocurrió, quien generó el conflicto fue la empresa YPFB Chaco, donde se generó el conflicto en Entre Ríos, la segunda sección de la provincia de Carrasco del departamento de Cochabamba. En lo positivo, aspectos positivos sería que los afectados exijan que las empresas Chaco no contaminen el medio ambiente, índice a lo que ya es afectado, además que dejen beneficios para la jurisdicción de Entre Ríos. Lo negativo es que ya se afectó el agua, flora y fauna. Lo interesante es las condiciones para enfrentar a la empresa son muy favorables, ya que se realizaron estudios con la participación masiva de las bases. Eso quiere decir que se reorganizaron las comunidades, distintos sectores sociales. Como en el punto 4 tenemos destrucción de caminos y contaminación por la empresa petrolera Plus Petrol. ¿Y cuál fue el conflicto? Fue el conflicto por actividades de prospección petrolera. ¿Cuándo ocurrió? Ocurrió en el año 1999, aproximadamente en el mes de febrero. Quien generó el conflicto fue la empresa petrolera Plus Petrol, donde se generó el conflicto en el municipio de Huacareta, en la provincia Hernando Siles, departamento de Chuquisaca. ¿Qué pasó con el conflicto? Denunciaron, hicieron negociaciones, bloqueos de caminos para llegar a un arreglo con la empresa. Y los aspectos positivos sería la alcaldía y consejos municipales regularon el conflicto, o sea, que tuvieron el apoyo de todos los sectores sociales, la alcaldía, el municipio, la gobernación. Y aspectos negativos sería la pérdida de recursos como el agua, flora y fauna, salud en el área afectada, como el tramo entre Huacarete y Monteagudo. Lo interesante es la empresa ha manifestado su intención de trasladar los derechos a otra población y trata de encontrar las soluciones coordinadas con las alcaldías de Huacareta. Trasladar los desechos, ¿no? No los derechos. Sí, a los desechos, pues me equivoco. Continuando, el caso número 5 es conflicto universitario con la Maxus en el trópico cochabambino. La causa del conflicto fue las organizaciones ambientales y la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, y ya que el programa abarca una extensión de 33.300 hectáreas, comprendido 3.500 hectáreas del fondo de secta que permanece a la Universidad Mayor de San Simón. SACTA,
el Valle de Sacta. Exacto. Y el conflicto ocurrió en septiembre de 1998. En ese año el Consejo Universitario rechazó el ingreso de la Maxus, que era una empresa, en sus predios. Predios significa que es una tierra que tenían ellos que era húmeda y no querían que tocaran ese lugar para que hagan, digamos, la empresa lo que ellos quieren, explotan con sus máquinas, con sus herramientas. ¿Y quién generó la empresa? Ha sido la empresa Maxus, ya que inició la explotación sísmica de 3D con alta densidad de líneas sísmicas en los campos de Surubí y Paloma del Trópico, Cochabambino, y como cómplices están los ejecutivos de YPF, que es de Argentina, que eran responsables como operarios de la empresa encargada de la prospección sísmica. Prospección significa que estudia la posibilidad de futuro de un negocio, digamos, trayendo en cuenta datos de que se dispone. El conflicto se generó en Fondo Universitario de Sacta, en el trópico Cochabambino. El Fondo Universitario de Sacta, ya que las empresas querían afectar parte del lugar para lograr sus intereses personales, y en el trópico Cochabambino era el departamento con mayor cantidad de pozos de explotación, siendo las zonas más afectadas las del Bulo Bulo, Entre Ríos y Valle de Seta, en mediaciones del río Puninturi. ¿Qué pasó en el conflicto? Lo que pasó fue que hubo un apoyo del Consejo Universitario, hubo denuncias a la prensa y visitas de inspecciones. Las organizaciones ambientales emitieron una nueva carta abierta en la fecha de 20 de octubre de 1998, a la que los medios de comunicación dieron amplia cobertura para dar a conocer la contaminación que realiza la empresa. Y como aspecto positivo tenemos que los ministros de Desarrollo Sostenible y Planificación y el viceministro de Energía, de Hidrocarburos y Superintendencia de Hidrocarburos fueron los reguladores del conflicto. Y ya que el 24 de septiembre diversas instituciones de la sociedad civil cochabambina enviaron una carta abierta al ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación y a otras autoridades nacionales y departamentales, así como al rector de la Universidad Mayor de San Simón, apoyando a esta situación académica en la defensa de sus derechos propietarios. Lo negativo es que se contaminó y hubo pérdidas de bosques, agua, suelo y flora, sobre todo en el trópico Cochabambino. Lo interesante es que la empresa Maxus ensayó diferentes formas de presión para lograr el ingreso al fondo universitario, digamos. El siguiente. El impacto ambiental de la empresa Chaco Amoco en la comunidad de Ipa, Villamontes. La causa ha sido la construcción de un pozo exploratorio
y la infraestructura asociada, helipuertos y campamentos. Las actividades de la petrolera fueron realizadas sin informar ni solicitar permisos a los pobladores, y para llegar a cabo no repararon en cruzar las líneas sísmicas por medio de los potreros y quebradas y bosques nativos. Y una vez que terminaron su trabajo, se fueron sin ni siquiera reparar, digamos, los daños que causaron. Y en ese tiempo vinieron con la empresa que se llama Solid Estate. Y en 1999 nuevamente volvió a construir un pozo exploratorio abierto. Y cuando ocurrió el daño inició en 1997 y el conflicto inició en 1999. Quien generó el conflicto ha sido la empresa Chaco, Amoco y subcontratista del Solid Estate y Serperbol. El conflicto se generó en la comunidad de Ipa, municipio de Villamontes y provincia Gran Chaco del departamento de Tarija. Y ¿qué pasó en el conflicto? Hubo reuniones, cartas de las autoridades y denuncias. Sobre todo ha sido de los lugares los lugares que han sido más afectados, que se opusieron, digamos, a lo que la empresa Chaco hacían una carta para que tengan una firma, para que tengan una confirmación para proseguir con su trabajo, digamos, pero los lugares que han sido afectados y que iban a ser afectados ya que sabían de las consecuencias, no aceptaron y se mantenieron firmes, digamos, en su decisión de no darles el permiso de hacer lo que ellos quieren. Entre los aspectos positivos, el viceministro de Recursos Naturales, de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal, el viceministro de Energía e Hidrocarburos fueron los reguladores del conflicto. En lo negativo, el daño que se generó contamina los bosques, agua, fauna y suelo. Existían muchos riesgos de contaminación como la extracción. Había hartas cosas negativas, digamos, como la extracción ilegal de madera, la necesidad de cercar la planchada por los riesgos que tiene el ganado. Y la desaparición nativas de animales, que eran las antas, urinas, loros, corzuela y otros animales. Lo interesante era que la comunidad decidió hacer pública su denuncia sobre los incumplimientos y atropellos, porque la empresa insistía en querer hacer ese trabajo que tenía como consecuencia muchas causas y por eso al final decidieron hacer pública su denuncia. Mi compañero continúa. Los impactos ambientales de la Rector en el Parque Nacional Territorio Indígena Isibobo-Sucre. En el año 1994, la empresa Rector firma un contrato con el gobierno, la cual la compañía adquirió que tendría que trabajar en la zona explotar los bloques de Sucre, los bosques de Sucre por 30 años.
es el contrato que tuvo la empresa Rexon en el año 1994. A razón de eso, se encontraba ahí el Parque Nacional que fue creado el 22 de noviembre de 1964. Esta empresa hizo varias distintas clases de contratos prometiéndole a lo que es el del TICNI, a los afectados de la zona, haciendo una diversidad, prometiéndole, primero le prometió $200,000 que iba a dar a la comunidad, pero solo dio limosna como ya estaba, no cumplieron con los requisitos, hicieron contratos con el TICNI, con las comunidades de Yucaray, Entre Río, Motelo y Chilo y todas esas comunidades del Beni, que prácticamente se hicieron la burla. Áreas afectadas son más de 133.000, no, 1.337.210 hectáreas que fueron afectadas entre el departamento del Cochabamba y Beni. Ya en el año 1998, recién por las distintas series de conflictos ocasionados en el año 1998, la Rexol abandonó temporalmente en el año 98, o sea que tuvo 4 años operando en el territorio del TICNI, sin cumplir y no cumplió ninguno de los convenios que había firmado con la Central de Pueblos Indígenas del Beni y las 8 centrales campesinas. ¿Cuál fue la causa del conflicto? Como todos ya saben, explotación petrolera. ¿Cuándo ocurrió? En el año 1994. ¿Quién generó el conflicto? La empresa Rexol. ¿Dónde generó el conflicto? En el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sucre del Tigni, ubicado en la provincia del Chapare y Moxo de los departamentos de Beni y Cochabamba. ¿Qué pasó con el conflicto? Reuniones, pronunciamiento, denuncia, bloqueos y convenios. En el aspecto positivo, lo que recularon el conflicto, viceministro de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Forestal, Servicios Nacionales del Área Protegida, Ministerio de Energía de Hidrocarburos. Estos fueron los que apoyaron, todas estas organizaciones apoyaron a lo que es el TICNI y la Organización de Indígenas. Lo negativo son los daños que se afectó fue la fauna, flora, bosque, salud y según la magnitud del impacto ambiental que fue ocasionado. Lo interesante es que la empresa Repsol propuso minimizar los impactos haciendo que firme un convenio, cosa que no cumplió con el acuerdo. Derrame de hidrocarburos de Transrede. Este inició el 5 de mayo de 1999. La empresa Transrede, por causa de ese derrame de hidrocarburos, fueron afectados la comunidad del departamento de Santa Cruz, zona de Cuchuri, barrio y Landería, municipio de Santa Cruz. Todas esas zonas fueron lo que distintas comunidades fueron afectadas por el derrame de hidrocarburos, afectaron los ríos, el suelo, la flora, la fauna. Aproximadamente en el área agrícola, unas 3.000 hectáreas fueron afectadas. ¿Dónde se generó el conflicto? En la zona de Cuchuri, barrio y Landería, municipio de Santa Cruz. ¿Qué pasó en el conflicto? Organizaciones sensibles y exigencias que exigían las comunidades de este municipio. En el aspecto positivo, lo que regularon el conflicto como el Ministerio Público, Prefectura, Oficina, Calidad y Servicios Ambientales de la Alcaldía y Bicentenaria del Desarrollo Sostenible. Eso fue lo positivo, que se organizaron
las comunidades, eso yo debería como lo positivo que se organizaron, la organización que hubo. Lo negativo es el daño que afectó como el agua, el aire, flora, fauna, salud y 3.000 hectáreas afectadas aproximadamente. Lo interesante es que los afectados se encuentran aislados ya que no hay instituciones que apoyen y orienten efectivamente sus demandas. Contaminación de la quebrada Los Manos. Vayan terminando, jóvenes, por favor. Los Monos, disculpen, me equivoqué ahí. Eran monos. Ya, la causa del conflicto ha sido petrolera, ya que en 1997 se produjo un derrumbe que rompió las tuberías de la planchada del pozo número 8 del bosque Los Monos. Está ubicado en el Aguarahue, en la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija. Cuando ocurrió el daño ocurrió en 1997 y el conflicto inició en 1999, ya que el ONG Ambio Chaco con oficinas en Villamonte realizó una visita al lugar y ante la evidencia del daño ocurrido hizo una denuncia pública ante la prefectura. Y en la denuncia sumaron las realizadas por los dirigentes de Guaynallén. Quien generó el conflicto ha sido YPFB y Chaco, ya que el presidente de ese entonces no se hizo cargo porque la empresa Chaco hizo conocer que se rompió la tubería y que había ese problema, pero el presidente de ese entonces ignoró eso y no tomó en cuenta, digamos, hasta que fue el año 1999 y ahí se tomó en cuenta. Y donde se generó el conflicto ha sido en la serranía del Aguarahue, pozo número 8 del municipio de Villamontes del departamento de Tarija. ¿Y qué pasó en el conflicto, digamos? Hubo denuncias públicas, ya que la ONG hizo su denuncia al ver que había una tubería rota y que dañaba, digamos, al lugar, ese lugar que era un bosque, que era Los Monos, una quebrada Los Monos, y luego del departamento de Tarija, todos se movilizaron y hasta que llegó a los oídos del presidente y recién quiso hacer, después de 2 semanas, el gobierno se motivó, digamos, a querer hacer algo. Y la empresa, el Chaco, ponía como argumento que había informado oportunamente en 1997 de lo que había pasado en la quebrada Los Monos, de una tubería rota, y también hizo conocer que el gobierno no hizo nada, y entonces se animó a hacer algo luego el gobierno. Desde entonces todo eso ocurrió. Y hubo muchos apoyos para demandar, digamos, para que hagan algo, digamos, por la quebrada de Los Monos. Y los aspectos positivos han sido los reguladores del conflicto, como el ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación, los que hicieron para que se solucione y tomen en cuenta ese conflicto que hubo. Lo negativo ha sido que hubo muchas áreas y recursos afectados, como el agua, el aire, la flora, la fauna y sobre todo la salud. Lo interesante era los afectados
y sus aliados continuaban realizando acciones de monitoreo para lograr la limpieza y recuperación de las áreas afectadas y el control del pozo número 8. Eso sería todo, ingeniero. Ya. Y de la matriz de fuerzas, presión, Mi compañero. ya. Dense prisa, por favor. Descripción de los problemas de la empleada en la fuerza motriz. Y la fuerza motriz que impulsa esto es el consumismo, los intereses por el combustible fósil y la ambición de poder más que todo. ¿Quién maneja el control del mercado del combustible fósil de estas empresas? Eso sería una de los mayores impulsores, ¿no? Y la presión ambiental es la construcción de caminos, la tala discriminada y el saqueo descontrolado, los conflictos ambientales generados por la construcción de los grandes proyectos de infraestructuras de hidrocarburos. En estado sería un ambiente vacío, ecosistema empobrecido y contaminación. La exposición debido a las actividades de las empresas contaminan las quebradas, lagos, comunidades que operan por donde operan dichas empresas, el control y aprovechamiento de los hidrocarburos, empresas incumpliendo contratos y talas de árboles clandestinos. El efecto sería los daños causados. Como dije, el 2 de octubre de 1999 se abrió el pozo Madrejones en Yacuiba. Tuvieron que venir de Estados Unidos para controlar el incendio. Acciones preventivas: evitar el consumismo de combustibles fósiles y usar productos ecológicos y energías renovables. Correctivas: otorgar leyes ambientales con fuertes sumas para beneficios de los ecosistemas donde operan las empresas según el grado o magnitud de la contaminación. Eso sería todo, Ingrid. Ya, gracias. El grupo 6, jóvenes. Dejo de compartir, ¿no? Sí, sí, está bien. Del grupo 6, Ya está, jóvenes. ya dejé de compartir. Sí, sí, ya está. Del grupo 6, jóvenes. Ahorita, Inge. Ya, si se pueden dar prisa en la presentación, jóvenes, porque a las 6:20 se abre el cuestionario, se abren los cuestionarios de la parte 1. Díaz Fernández. ¿Me escuchan, Inge? Sí, ¿Me escucha, ingeniero? sí, sí, puede proseguir, puede proseguir. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 6 y nos tocó exponer los conflictos ambientales urbanos en Bolivia. Como ven, los participantes son mi persona, Luis Alberto Manaira Gutiérrez y Ricardo Valentín Rodríguez. La emisión de gases tóxicos por pequeñas industrias. Hola, ¿puedes volver a la emisión de gases tóxicos por pequeñas industrias ladrilleras de Oruro? ¿Qué ocurrió aquí? Ocurrió que en Oruro, en algunas familias que tenían escasos recursos económicos, empezaron a elaborar la fabricación de los ladrillos, que ocurrió en la zona noreste de la ciudad de Oruro y comenzó. ¿Y por qué ocurrió? Por la necesidad económica que tenían la familia. Si puede hablar un poquito más cerca del micrófono, está muy suavito, por favor. Ahora sí me escuchan que bien. Sí, mejor Díaz, continúe. Vuelvo No, a no, decir esto. continúe nomás, se le entendió hasta ahí. La siguiente diapositiva, Ricardo.
¿Cómo ocurrió esto? Que el material empleado para la elaboración de ladrillo emitía gases tóxicos y esto también hacen los olores nauseabundos. Cuando ocurrió, comenzó en el año 1989 y empezó a existir las quejas por daños en el aire, provocando algunos daños en la salud. ¿Y quiénes ocasionaron las familias en escasos recursos? La siguiente, Ricardo. En los aspectos negativos son la fabricación de ladrillos que emitían gases de efecto invernadero por el uso de combustible, ya sea leña, plástico, llanta o gas. En los aspectos positivos, no existían mayormente aspectos positivos, solo sustento económico para las personas. Y en los aspectos interesantes, es una masa de barro conocida en forma de paralelepípedo triangular de arcilla Paralelepípedo. cocida. Exacto, es. La contaminación atmosférica por la fabricación de cemento El Puente. ¿Qué ocurrió? Que la empresa del cemento El Puente provocó la contaminación atmosférica, por lo que estuvo emitiendo polvo con todos los componentes del cemento. Esto ocurrió en la planta del cemento El Puente, que se encuentra en la provincia Méndez, situada a 100 kilómetros de la ciudad de Tarija. ¿Y por qué ocurrió? Porque al momento de la elaboración del cemento, no existían mediciones para los parámetros de la calidad ambiental. ¿Cómo ocurrió? Por la generación de contaminación atmosférica a través de la emisión de grandes cantidades de polvo como el silicio. Cuando ocurrió, la fecha de inicio del daño se registró en agosto de 1989 y a la fecha de inicio de un largo periodo de presiones por parte de algunos pobladores, que fue en marzo de 1996 hasta junio de 1998. Y esto lo ocasiona la fábrica del cemento del Puente. En los aspectos negativos tenemos el impacto ambiental, que tiene adversos daños a la población humana, animal local y a la agricultura circundante. En los aspectos positivos, el instalo de un filtro para evitar la contaminación que estaba ocasionando, y en los aspectos interesantes se realizó un seminario en el puente para tratar el tema de contaminación. Buenas tardes, compañero, y buenas tardes, ingeniero. Yo voy a continuar con el tema de contaminación ambiental en el Alto Lima. Como dice, ¿qué ocurrió? La contaminación ambiental fue por gases y residuos sólidos, ya que tanto líquidos afectando estuvieron a 50 o 60 manzanos aproximadamente de contaminante peligroso y molesta. ¿Dónde ocurrió? En la segunda sección del Alto Lima, en la ciudad del Alto, del departamento de La Paz. ¿Por qué ocurrió? La empresa posee un sistema de filtros mediante conductos y chimeneas que permiten el escape de gases a la atmósfera, ya que esto incluso antes de ser expulsado por chimeneas de baja altura. Asimismo, acumula residuos sólidos en espacios descubiertos que son diseminados por la acción eólica y la hídrica, ¿no? ¿Cómo ocurrió? Se estaba produciendo contaminación en el aire, suelo, agua, materiales y salud humana, ¿no? Esto fue ocasionado por materiales que despiden gases tóxicos. Estos son almacenados al aire libre, ya que estos están sujetos a la erosión eólica e hídrica. ¿Cuándo ocurrió? Esto ocurrió el 16 de octubre de 1988. Reclamo escrito
a la alcaldía del Alto, ¿no? ¿Quién lo ocasionó? Esto fue ocasionado por la fábrica Hornet, ya que esto hace procesos de minerales y Calvol, que es fábrica de calaminas. Los aspectos negativos, como dice, generan malos olores, gases como metano y dióxido de carbono. Esto ayuda a incrementar el efecto invernadero en el planeta, aumentando la temperatura a altos costos de tratamiento cuando las fuentes de agua se ven contaminadas. El aspecto positivo, las empresas fueron relocalizadas y se realizan actividades técnicas como inspección. También hay estudios biomédicos y epidemiológicos, ¿no? También está el aspecto interesante que dice se redujeron las horas de trabajo a fin de dar un descanso ambiental a la naturaleza. Las pérdidas de áreas verdes de Trinidad por loteamientos ilegales. ¿Qué ocurrió? Algunas personas realizan ventas de terrenos y asentamientos de familias sin títulos propietarios. Es decir, el crecimiento de la ciudad es caótico y la mayor parte de los barrios no cuentan ni con la infraestructura sanitaria básica ni con espacios verdes. ¿Dónde ocurrió? Esto ocurrió en la ciudad de Trinidad, capital del departamento de Beni. ¿Por qué ocurrió? El problema mayormente ocurre porque las familias no poseen un lote con papeles legales, ¿no? Y esto se ve en la necesidad de comprar o realizar un asentamiento. Hubo aproximadamente 40 familias asentadas en áreas verdes loteadas. ¿Cómo ocurrió? Las nuevas urbanizaciones de la ciudad de Trinidad no estaban asumiendo con el mandato legal. Ya que esto está referido a la obligación que tienen de ceder un 30% de su superficie para destinarla al área verde y de equipamiento. ¿Cuándo ocurrió? Según la fecha de registro, comenzaron en mayo de 1999. ¿Quién lo ocasionó? El problema lo ocasionó loteadores clandestinos. Aspectos negativos. Uno de los aspectos negativos fue el aumento de la temperatura del aire y al ozono troposférico, ya que se lograron recuperar varias áreas verdes donde hubo asentamientos vecinos cercanos que ayudaron ahora son los aspectos positivos. Se lograron recuperar varias áreas verdes donde hubo asentamientos vecinos cercanos. Ayudaron con la manifestación de recuperar áreas verdes y también limpiar las áreas afectadas recibiendo varios tratamientos. Ahora el aspecto interesante va que en la actualidad todavía existe el proceso, ya que algunas familias dicen tener derecho a esas tierras. Y esto presenta títulos de propietarios registrados públicamente, ¿no? Ahora vamos a la contaminación de la quebrada de Quirpinchaca. ¿Qué ocurrió? En los años 1980, debido al cierre de varios centros minerales de Potosí, varias familias fueron poblándose lugares baldíos cerca de la quebrada de Quirpinchaca. Con el tiempo se provoca contaminación de la quebrada. Esto tiene por consecuencia que provocan daños a las actividades comerciales, viviendas agropecuarias
equipamientos y servicios. ¿Dónde ocurrió? Está ubicada en el distrito 3 y 4 del municipio de Sucre, del departamento de Chuquisaca. Aproximadamente 6.500 pobladores fueron afectados. ¿Por qué ocurrió? El río Quipinchaca cruza parte de la ciudad de Sucre y por ella parte del embovedado de los distritos 3 y 4 se ha convertido en su principal receptor de aguas pluviales y servidas. Puede apagar el micrófono del dispositivo desde el que está proyectando, así no va a haber ese eco. Pero continúe, Valentín. ¿Cómo ocurrió? Los pobladores del municipio que habitan río abajo utilizan las aguas para dar de beber a los animales y regar sus cultivos, y esto trae como consecuencias serias enfermedades, ¿no? Y son las enfermedades las que nos hacen doler el estómago y esas cosas. ¿Cuándo ocurrió? Aproximadamente comenzó en el inicio de la contaminación en los años de 1990 y la fecha de inicio de los conflictos en 1998, ya que la Junta de Vecinos del Distrito 3 y 4 fueron quienes se encargaron de eso. ¿Quién lo ocasionó? Fue la misma alcaldía de esa gestión que por mal uso y manejo sostenible de la quebrada, ¿no? Ahora sigue el PNI de los aspectos positivos, negativos, interesantes. El aspecto negativo, uno de los aspectos negativos del área afectada son el agua, aire, suelo, flora, fauna y la salud de los pobladores. Uno de los aspectos positivos también puede ser el municipio inició una serie de gestiones institucionales con la empresa local de agua potable alcantarillado de suelo que lo dicen el APAS. Y un aspecto interesante es que las movilizaciones de los distritos mencionados es circunstancial, ya que solo cobra importancia cuando el problema se agudiza. Es decir, tal ejemplo en la época de lluvias, ¿no? O en épocas secas, cuando surgen rebotes de la epidemia de la cólera. Ya. Jóvenes, les voy a pedir, dentro de 5 minutos ya va a comenzar su examen. ¿Cuántas diapositivas más les faltan? ¿A quién más le falta exponer? Buenas tardes, a mí me Algo toca, de 10 diapositivas. ¿Cuánto? Algo de 10 diapositivas. Ya, aquí vamos a parar entonces y vamos a continuar el día martes. Entonces, vayan entrando a Moodle. Voy a cortar ya sus pantallas.